Lo que yo siempre he escuchado que, pues allá en la casa, claro, que una persona con carácter fuerte es quien grita o algo así. Y a lo mejor, pues siempre hemos estado en esa creencia. No sé si me pudiera. Sí, porque fíjate, uno de los problemas que siempre tenemos cuando damos charlas es precisamente esta ambigüedad en los términos. Porque efectivamente la gente conoce como carácter fuerte a alguien que es muy violento, poco tolerante, impulsivo, ¿sí? Y pues en psicología no es así. Carácter todos, ¿no? Y el que sea más fuerte o bajo, pues depende de la cultura, no necesariamente el que sea más gritón va a tener más carácter, es como de personalidad, yo tengo más personalidad, ¿no? Como también es un término que antes se utilizaba, no, es que este individuo tiene ya juicios de valor, pero no es por ahí, todos tenemos carácter, ¿sí? Y se refiere al cómo somos, ¿no? A lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y la personalidad para su abordaje, para nosotros es como más útil utilizarlo así como dividirlo lo biológico y lo aprendido. A lo biológico le conocemos como temperamento y a lo aprendido lo conocemos carácter. Pero no es que sea más fuerte uno que otro, es en general ese conjunto de cosas que aprendimos, ¿no? A nuestro largo de la vida. ¿Sí? Y este carácter está modulado también culturalmente. ¿Sí? Yo ahorita les voy a poner ejemplos, ¿no? Aquí tenemos algo que se conoce como, pues es un cuadro comparativo que se conoce como homogénea, que de dónde venimos y cómo se va desarrollando. Si se fijan, cuando somos animales, la mayoría de los animales nos parecemos, ¿sí? Ya conforme se van desarrollando, se van diferenciando, ¿no? Y si se fijan, de un embrión no puedes distinguir si es un ser humano, si es un pez, si todos tienen como la base. Pero ya conforme vamos evolucionando, ¿sí? Se van generando las funciones más avanzadas del proceso del pensamiento, ¿sí? Y que es lo que nos va a diferenciar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cerebro reptiliano? Que lo tienen todos. Una serpiente, todos los reptiles tienen la misma respuesta, la misma. Con ellos no podemos hablar de personalidad, ¿sí? En cambio, con los mamíferos, como ya tienen personalidad, pero tienen sentimientos, y nosotros ya podemos sentir esa proyección y darles como un significado de, ay, su personalidad es como más noble y así, aunque nuestra personalidad es una forma emocional como responden hacia ciertas cosas. Y nosotros como seres humanos, ya con la corteza cerebral, donde ya pensamos, ya hablamos, ya asociamos, ya hablamos de una personalidad en la cual, ante unos eventos desarrollamos pensamientos, ¿y qué tal si esto, qué tal si aquello? Y entonces nosotros nos podemos modificar. No, un mamífero, un perrito noble va a seguir siendo un perrito noble, como socialmente se le conoce, ¿no? Y un ser humano, ¿no? O un ser humano, precisamente por esta capacidad que tiene de razonar, puedes motivarlo al cambio, ¿sí? Pero no con medicamento, ¿sí? Porque luego mucha gente cree que ir con el psiquiatra es porque le vamos a cambiar la personalidad, o sea, no. ¿Sí? Y con medicamento. Y con medicamento, o sea, no, ¿sí? Entonces... Exacto, así como hay una pastilla y que se cure el trastorno límite de personalidad. A diferencia, por ejemplo, con la esquizofrenia o algo que es meramente biológico, con manifestaciones culturales, en los cuales el paciente quiera o no, le das el antipsicótico y se le quita los psicóticos. Y en un trastorno de personalidad, no. ¿Sí? La medicación va a ir a modular esta regulación anormal de las emociones y los impulsos, nada más. ¿Sí? Entonces, el proceso de pensamiento lo tiene que trabajar en psicoterapia. Y ahora vamos a ver como los diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta caricatura? Cómo cada perrito tenía como su... Bueno, aquí sí le pone personalidad porque los perritos hablan, ¿no? Ya desde que hay lenguaje ya estás hablando de personalidad. Y, por ejemplo, en ¿no? Es muy fácil distinguir que, por ejemplo, Pocahontas no es igual que la Cenicienta, ¿no? Con su personalidad, y no nada más por su contexto cultural, ¿no? Sino la forma que tienen de responder
exponer a ciertos eventos, ¿no? El victimizarse o así, ¿no? Entonces, esa personalidad, en eso que permanece, en este caso, en su caricatura y los juntes en una situación distinta, van a seguir siendo tímidas o van a seguir siendo extrovertidas porque esa es su personalidad, ¿no? Los personajes, yo no sé por qué la mayoría usa disfraz, ¿no? Como para decir que no me reconozcan porque es diferente, ¿no? Me tengo que ver diferente para sentirme diferente y poder actuar. Porque la personalidad es algo que se retroalimenta con la interacción. Por eso cuando empezamos a tener trastornos de personalidad tan grave como el trastorno límite, lo que se recomienda es sacarlo de ese ambiente, porque regresando a ese ambiente va a seguir generando esas respuestas automáticas. Hay que tener un estímulo en un ambiente distinto. ¿Sí me explico con eso? Sí. El problema que tenemos con lo de la personalidad es que, los decía, con esas cosas que debo de aportar pasos, empezamos a estigmatizar a las personas. Entonces, si alguien le dice que tienes trastorno al límite de personalidad, ahora todo lo que haga, deje de hacer, sienta, es el trastorno al límite, ¿no? Ya los estigmatizamos, que sí es su personalidad, que sí es parte de ella, pero que ella no eligió ser así. Digo ella porque es más común en mujeres, no porque sea exclusivo, ¿no? Pero no, ellos no eligen ser así. Yo tengo una pregunta. Bueno, a mí me pasa algo que estoy viendo últimamente con mis dos hijos y los estoy comparando mucho, porque son totalmente diferentes. Pero a veces siento como eso, que hago eso, que como que lo pongo en un papel de que, ay, este es bien tremendo, es bien berrinchudo, ay, nadie lo quiere cuidar, a todos los vuelve locos. Y yo estaba pensando, y le hacen personas verdades. Y yo he escuchado mucho y me quedo con lo que escucho, y no es que está chiquito, no sabe hablar, no sabe cómo pedir las cosas, y su manera de pedirlas, pero en ratos sí siento, digo, es que lo estamos, o sea, o yo misma le estoy imponiendo una personalidad que conforme vaya creciendo se cree, y así va a ser porque todos le estamos diciendo que así, ay, es que así eres un berrinchudo, ya, sí. Pero a veces sí me desespera. Sí, porque eso usamos, ¿sí? Entonces, eres el niño malo que se comporta. Y entonces, en vez de ayudarle a modularse, lo estamos estigmatizando, reforzando esas conductas. Entonces, es súper complicado y lo primero que tiene que hacerse es regularse, porque el niño va a hacer lo que yo hago. Entonces, el niño, ¿dónde va a aprender a tomar control? ¿Sí? Entonces, sí es súper complicado, pero lo primero es eso, ¿no? Uno, primero estar bien modulado y luego enseñar a regularse al niño. Ahorita vamos a ver un tipo de abordajes que es la mentalización. Decirle, ok, yo entiendo, ¿sí?, que te puedes sentir frustrado porque no tienes la galleta, pero lo puedes pedir y ya le pones un ejemplo de cómo pedir la galleta o explicarle por qué en ese momento no puede tener la galleta, ¿sí? Si el niño ya está llorando y ya explotó, no pierdas el tiempo, hay que dejar que pase el berrinche, que sea sistema de hiperalerta. Y entonces ya que se calmó, ¿sí?, ya platican tranquilamente, porque si lo haces, vas a reforzar esa sensación incómoda, ¿no? Entonces ya relajados y platican de otra forma se puede resolver eso, ¿sí? Y cuando lo hagan de manera correcta, entonces es reforzarlo, ¿sí? Decirle, mira qué bien, ya viste que es muy fácil hacerlo, me gusta mucho este tipo de reacción. Pero es muy complicado si yo pierdo el control, porque si yo pierdo el control no puedo hacer eso. Y el niño, ¿dónde va a aprender de otras formas, ¿no? Entonces sí se vuelve muy complicado y es donde se desarrolla, ¿no? Y precisamente es en la infancia donde tenemos que actuar, no ya cuando se nos desborda. Es muy frustrante para la familia y para los terapeutas, ¿no? Y que, pero ¿cómo esperamos que responda distinto si no sabe de qué otra alternativa tiene? Porque hay que enseñarles desde niños, ¿no? Entonces ya están estigmatizados, ¿no? Y la cosa de los gatitos negros, como dice, no porque seamos de color negro significa que seamos malos, ¿no? Que él es malo, pero los demás somos buena onda, ¿no? Es reaccionar igual, ¿sí? Habíamos depresión y cualquier enfermedad mental, hay como diferentes, se le conoce como espectro
como diferentes intensidades, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay quienes van a tener ese tipo de estructura, quienes sí van a tener el trastorno, que va a ser leve, moderado o muy grave, al punto de que a cada rato están hospitalizados por intentos suicidas. No todos los TLP son iguales. TLP es de trastorno límite de personalidad, es el término en español con el que más se les conoce al trastorno límite de personalidad más grave en cuanto a la atención psiquiátrica, ¿sí? En cuanto al trastorno contra la sociedad, pues el antisocial, ¿no? Que ya lo vimos alguna vez, ¿no? Bien, en esta imagen, cuando empecé a venir acá, la primera sesión hablábamos de los abordajes psiquiátricos, ¿no? Y dentro del estudio de las enfermedades mentales se hablaba sobre la teoría 1. Se empieza a abordar lo de la personalidad, se hablaba de los temperamentos, porque decíamos que es lo hereditario, con lo que nacemos, ¿no? Y estos temperamentos estaban modulados por los 4 humores. Bueno, aquí está como otro colérico, que es el de la bilis, que había demasiada bilis, ¿no? Porque les dicen biliosos, ¿no? Y otra gente dice carácter fuerte, pero los biliosos, que era exceso de bilis, ¿no? El melancólico, que era la bilis negra, y que decíamos que son así como los pasivos, los deprimidos, los pesimistas, ¿no? Los sanguíneos, que son como los bipolares, o los que son ¿no? Muy inquietos. Y los flemáticos, los bonachones, comelones, pasguatones, ¿no? Los 4 eran combinados exclusivamente con los se creyó, y entonces, si era muy sanguíneo, pues ¿qué les hacían? Los hacían desangrar para que no estuvieran tan inquietos, tan impulsivos, así, ¿no? Más adelante, cuando se empieza a estudiar más lo de la personalidad, o que se quiere encontrar un punto de por qué la gente es como es, ¿sí? Porque la sociedad no está mal, ¿no? Porque entonces todos estaríamos mal, tiene que ser él el que esté mal, y entonces, ¿qué hay él es, no? Entonces empieza a ser como un mapa cerebral de que si tiene más prominente tal lado, entonces es más comelón, ¿no? Todos los comelones tienen esta área más prominente. Todos los libidinosos tienen esta área más prominente. Todos estos ávaros tienen esta área más prominente. Entonces empezaron a medir las cabezas, y se fijan, sí, incluso a los niños, ¿no? Si es un niño impulsivo y hiperactivo, como para ver qué tendencias tenía para ser bueno o malo. ¿Perdón? La frenología, ¿no? Frenología es como se le conoce, a esto le están midiendo el cráneo para checar qué tendencias tiene, y así si tiene como tendencias homicidas o así, ¿no? Y etiquetaban, me imagino. Y etiquetaban. Porque alguien tenía... Sí, una cierta prominencia o así, ¿no? Entonces, y recuerdan este caso, lo hemos mencionado varias veces en alguna de las charlas, el de Phineas Gage, ¿se acuerdan? Este hombre que trabajaba en una mina y que fue atravesado por una barra de hierro, ¿sí? Este hombre era una persona religiosa, bien portada, digamos como obsesivo, y una persona ejemplar, ¿no? Muy caballeroso y así. Y después del accidente en la mina, donde tuvo una lesión en el lóbulo frontal, se volvió un descarado, se orinaba, defecaba, eructaba y tenía cuestiones sexuales desinhibidas. Y decían, pero ¿cómo si fulanito era intachable, no? Pues bueno, a partir de aquí se empezaron a hacer estudios y se vio que efectivamente el lóbulo frontal es el que nos regula, ¿sí? Y de alguna manera es el que determina nuestro carácter, ¿sí? Porque, decíamos, el temperamento lo tienen hasta los perritos, ¿no? Pero lo que nos hace ser como somos, el detenernos en algunas situaciones, si somos tímidos, es el lóbulo frontal, ¿no? Entonces se vio que efectivamente el lóbulo frontal como estructura es el que modula la personalidad. Y lesiones aquí nos van a generar mucho problema. Por ejemplo, los pacientes que tienen epilepsia en el área frontal no motora, ¿sí? Tienen una cero tolerancia a la frustración. No obtienen lo que quieren, o alguien les dijo algo que no les gustó, y en ese momento explotan, gritan, e incluso pueden llegar a golpear, porque tienen una lesión, ¿sí? Entonces, todas esas personas que son impulsivas, intolerantes, lo primero que tenemos que checar es que no tengan una lesión en esta área, o si no viene de una cultura en que ese tipo de reacción sea normal, ¿sí? Bien, aquí tenemos varias imágenes de una tomografía y una resonancia por emisión de positrones, en la cual estamos en las cuestiones de comportamiento, de que hay una alteración o una modificación, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, tenemos un paciente con Alzheimer. ¿Qué ven ustedes de diferencia entre un paciente con un cerebro?
está como seco, ¿verdad? Encogido. Y entonces el área oscura, sí, que se ve en medio, es líquido, está vacío, o sea, no hay masa cerebral, ¿no? Entonces, ¿alguien a personas con Alzheimer? ¿Sí? Si se fija la personalidad, ¿cómo es? Nada que ver cómo eran, ¿sí? Dejan de ser ellos, pierden la cuestión de la vergüenza, del pudor, sí, pierden el control porque ya no hay lóbulo frontal, además de que se afecta la memoria. No se acuerdan de nada. Nada, ¿sí? Y parte de lo que somos, parte de nuestro carácter, tiene que ver con la memoria, porque dijimos el carácter es lo que vivimos, ¿no? Lo que vamos construyendo. Y al momento que lo perdemos, pues, ¿sí? Nos vamos haciendo, involucionando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, una persona con Alzheimer, su personalidad, sí, por cuestiones biológicas, ¿de acuerdo? Igual en un paciente con esquizofrenia, si alguna vez les ha tocado conocer a alguien con esquizofrenia, van a ver que su personalidad cambia, ¿no? Por esta lesión también cerebral, si se fijan, también la masa cerebral es menor, ¿sí? Con ellos no hay propiamente una falla de memoria como en Alzheimer, pero sí hay una lesión, hay una atrofia, ¿no? Y vemos también un cerebro de un paciente deprimido, ¿sí? Lo que está de colores, lo que está iluminado es lo que está activo. ¿Qué diferencia vemos en una persona normal que con uno de depresión? El cerebro está como apagado, ¿sí? Entonces, en personas sí vemos un cambio muy evidente de su forma de ser, ¿sí? De ser una persona trabajadora y así, de repente ya no quiere salir, no se quiere bañar, no quiere trabajar, ¿sí? De ese tipo de comportamientos, pero es debido a un trastorno, ¿sí? Y es algo que es transitorio, ¿sí? Entonces, tú lo medicas, o el paciente lleva tratamiento, o supera esa depresión, y entonces vuelve a ser quien era, su personalidad persiste, ¿sí? A diferencia de un trastorno de personalidad que empezó en la adolescencia y de ahí peor, y después se va disminuyendo de intensidad, ¿no? Y en el siguiente, decía, el que está de este lado es el normal, ¿no? Y lo que está prendido de entre más rojo esté es que está funcionando de más. Ese es un ejemplo de un paciente con trastorno bipolar en fase de manía, que es lo que vemos en la última imagen, que está como ¿no? Extremadamente trabajando, y esas personas, de ser unas personas tranquilas, normales, trabajadoras, de repente no duermen y hacen muchos gastos y hacen cosas que no son, ¿sí? Y pues no duran mucho en ese estado, ¿no? Y estas áreas que se pintan nos está hablando de qué es lo que está trabajando. Lo de arriba nos está diciendo cómo está el cerebro, y lo de abajo nos está diciendo qué áreas están trabajando, ¿sí? Las áreas que están trabajando, pues, son el trabajo que hacen las neuronas, ¿no? Que son las células que forman el cerebro y que hacen que trabajen, ¿no? Entonces, esas neuronas se comunican con neurotransmisores, ¿no? Y son los neurotransmisores, como médico, voy a medicar para modular. Mi trabajo llega a este punto. No en reestructurar, insisto. La reestructuración, este cambio de yo aprendí de que era normal, ¿sí? Depende de un trabajo de mí y el terapeuta, psicoterapeuta, no del fármaco. Si el fármaco, insisto, me va a ayudar a modular las emociones y los impulsos, punto, ¿sí? Bien, y ya hablábamos de los más importantes en psiquiatría, son 3, ¿sí? La serotonina, que tiene que ver con la autoestima y de alguna manera con la felicidad. La dopamina, que tiene que ver con el placer, con el control de impulsos. La noradrenalina, con el nivel de estar despiertos, concentrados, y el nivel de energía, ¿no? Entonces, dependiendo de la combinación en cantidades de cada una de las emociones, ¿no? Por ejemplo, la depresión, la serotonina y dopamina están disminuidas y así, ¿no? Entonces, y es lo que nosotros vamos haciendo con los fármacos, subiendo o bajando neurotransmisores nada más para la cuestión de las emociones. ¿Había estado decía? Sí, donde están prácticamente todos. Sí. Y bueno, estos son los síntomas de depresión, que es una reacción que se manifiesta biológicamente, no porque la depresión sea de origen biológico, Eso también ya lo vimos, un tema súper amplio y tiene muchos factores, ¿no? Bien. Ahora, sí queda claro como de la personalidad, que sí tiene una función biológica, pero no es determinante. El ambiente es el que lo va modulando, y luego, si yo ya estoy consciente que tengo una tendencia biológica y que lo que me tocó vivir me hizo ser como yo estoy harta de ser como soy porque no me está yendo bien en la vida, pues entonces yo como ser humano con corteza cerebral voy a tener la capacidad de modularme en mis respuestas y cambiar mi forma de ser, ¿de acuerdo?
Entonces, la personalidad se puede cambiar, sí, con la autoconciencia y la autodeterminación. Nadie va a hacer que tú cambies porque sí, ¿no? A menos situación de sobrevivencia, como decíamos en los campos de concentración, ahí sí, ¿no? Se pierde todo, ¿no? Bien, entonces, ese es cómo se forma la personalidad en general, y habrá personalidades que no están tan padres, ¿sí? Y eso lo conocemos como trastorno, cuando me generan malestar a mí, ¿sí? Como individuo, la forma en como yo soy me genera malestar en cómo soy, en cómo reacciono siempre con alguna situación, ¿sí? Que me genera malestar con mis interacciones sociales, porque todo el tiempo me estoy sintiendo mal de cómo me ven, cómo me dicen, cómo me hablan, ¿sí? Y yo respondo de manera inadecuada. Tiene que ver cómo me siento conmigo, cómo se sienten los demás en interacción conmigo, ¿sí? Y mi productividad, ¿sí? ¿Qué tanto dejo de hacer lo que yo quiero hacer por la forma como soy, ¿sí? Y esto obviamente me va a generar un problema muy grave de adaptación. Entonces ya dijimos, la personalidad está determinada por un montón de cosas, ¿no? Para la evaluación en salud mental, tenemos algunos manuales que nos ayudan a definir si que no es un trastorno, y dependiendo el número de ítems podemos decir si es o no un trastorno, ¿no? Y en la nueva versión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, ya no se dedicaron a encasillar a las personas de tú eres border, ay no, ¿sabes qué? Eres border con rasgos histriónicos y antisociales, ¿sí? Ya no se dedicaron a hacer eso, ahora nada más, ya es un trastorno de personalidad leve, o moderado, o grave, ¿no? Pero sí es muy importante entender la forma como se estudiaban antes, porque dependiendo de ese es el abordaje psicológico, ¿sí? Entonces, ya entrando en lo que es un trastorno de personalidad, ya una personalidad que requiere un tratamiento, ¿sí? Se dividen en tres grupos. No sé si recuerdan que en esa plática de la personalidad no había ninguno de ustedes, ¿no? Ajá, o poder clasificar trastornos, pusieron así como tres cajitas, ¿no? En la primera cajita pusieron a los conejitos como tímidos, ¿no? En el clúster A, porque les llamaron clúster A, B y C, ¿no? En el primer clúster se metieron a aquellas personalidades que socialmente son como apartadas, ¿sí? Sus reacciones emocionales son como muy inhibidas, son como paranoides, ¿no? Que son desconfiadas todo el tiempo, a las personas que se aíslan, que nosotros popularmente conocemos como antisociales porque no socializan, pero realmente se conocen como esquizoides, y que no les interesa socializarse, no les gusta que les den como cumplidos, y se sienten bien no teniendo amigos, ¿no? Y nunca se visualizan casándose y teniendo familia, viven bien solos, ¿no? Y el esquizotípico, los cuales son como tienen muchas cuestiones de pensamiento mágico, son las personas que todos los días leen los horóscopos, que creen en ángeles, que tienen amuletos, que tienen ese tipo de pensamientos que dicen, ay, no manches, parece como esquizofrénico. Forma de ser, ¿no? Y en el clúster C, sí, me voy a brincarte el B porque está el PLP. En el clúster C tenemos todos aquellos que todo el tiempo están súper ansiosos, y el hecho de que estés con una persona con ese tipo de personalidad te genera así como incomodidad, porque todo el tiempo está ansioso y se transmite, ¿no? Entonces, entre estas personas tenemos a los obsesivos compulsivos, que no tienen un trastorno obsesivo compulsivo como tal, sino esa personalidad obsesiva, que son tercos, que son rígidos, y muchos de ellos están obsesionados con el orden y la limpieza, ¿sí? Entonces eso genera un montón de conflictos, porque entonces no reciben gente en su casa, porque qué mal me van a ensuciar, o qué incómodo, porque yo tengo mis cosas que hacer, ¿no? Entonces genera mucho conflicto. Cuando llegan a tener pareja es un lío, porque entonces casi, si acaban de trapear, quieren que vuelen, ¿no? Porque no quieren que les ensucien, que no les mueran. Entran a sus cuartos, como, ¿quién movió a mi taza? Yo la tenía así y alguien la movió así, ¿no? Entonces, así como demasiados observadores, y es muy incómodo vivir con esas personas, y es muy desgastante, ¿no? Tenemos también las personas que son evitativas, ¿no? Estas personas quisieran tener amigos, pero les da miedo ser rechazados, entonces todo el tiempo estos también son así como callados. Sí quieren socializar, pero se sienten como torpes, entonces lo que hacen es evitar el contacto social porque se sienten torpes, ¿no?
Y el dependiente, ¿no? El trastorno de personalidad dependiente, aquello que no puede tomar decisiones propias, sino si alguien no las avala o les dice, sí, está bien, hazlo, ¿no? Entonces sí se vuelven como una carga de estar tomando decisiones, por ello no pueden estar mucho tiempo solos, así. Y si se fijan, lo que más predomina en el clúster C es la ansiedad todo el tiempo, ¿no? Y en el clúster B, que es donde entra el trastorno límite de personalidad, aquí lo que lo caracteriza es que socialmente son un caos, emocionalmente son un caos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la personalidad antisocial, que es el que roba, miente, ¿sí? Entonces, a lo mejor él no se siente mal, él se siente a todo dar, porque cada vez que roba, pues chido, ¿no? Tiene cosas, pero daña de manera muy grave a los otros, ¿no? Tenemos el histriónico, el que sí porque sí tiene que ser el centro de atención en una fiesta, ya sea porque habla más alto, el que grita mucho, el que viste muy, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se maquillan demasiado, que usan escotes muy pronunciados, en el caso de los hombres, el de las carcajadas, el fanfarrón que tiene, que hablando de su carro y eso, o sea, sí porque sí, aunque hagan el ridículo, tiene que ser el centro de atención. Lo que le gusta al histriónico es llamar la atención, ¿no? Ser el centro de atención todo el tiempo. Y el narcisista, en el cual se siente que lo merece todo, que es fabuloso, que nadie es mejor que ellos, pero si hay evidencia de que alguien es mejor que ellos, son demasiado envidiosos, y si hay oportunidad de hacer mal a alguien, con tal de yo verme mejor que eso, lo hacen, ¿no? Y les digo, hay de diferentes rangos, por ejemplo, el Dr. House es narcisista, ¿sí? Pero él es médico y en un hospital reconocido, entonces ahí ese tipo de personalidad como que encaja y pues, no pasa nada, ¿no? Pero imagínate una persona con esa personalidad que la vez, híjole, ahí sí se vuelve un poquito complicado porque, ay no, yo cómo me voy a parar, o más bien no que la coche, sino que no tenga esa preparación y quiera a fuerzas un puesto de gerente porque él se siente que lo merece y ni siquiera terminó la primaria, ¿no? Entonces, ahí es, en esos contextos donde sí ya empieza a generar mucho malestar, ¿no? Y el trastorno límite de personalidad, que es en el que vamos a ahondar un montón, ¿no? Entonces, les repito, el tipo A, que son los excéntricos y raros, que están muy emparentados con la psicosis, tienen déficits sociales y sus relaciones son poco cercanas y pensamiento pseudo-psicótico. En los que vamos a ver TLP son demasiado dramáticos, emocionalmente y socialmente caóticos, muy intensos, pero inestables, ¿no? Y en los otros, pues, los ansiosos temerosos, ¿no? Que tienen conflictos que son más intrapsíquicos, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de entrar de lleno? Sí. Tiene que ser a fuerzas, o sea, no puede tener... Sí, se conoce como trastorno mixto, ¿verdad? Y es muy común, como decíamos, del trastorno límite de personalidad, es muy común que esté con histriónico. Entonces son personas con trastorno límite de personalidad que además quieren ser el centro de atención, que además quieren llamar la atención por la imagen, por ejemplo. Pero vamos a ver que tienen un conflicto horrible con la imagen, entonces sí, se vuelve como muy caótico. Pero sí, también al tiempo son mixtos, ¿sí? Entonces todos tenemos trastornos. Ah, eso era lo que más adelante viene otra imagen. Porque entonces cuando lo ves dices, yo soy y yo soy este. Y no, para poder decir que algo es un trastorno, repito, me genera malestar a mí, me genera conflicto para relacionarme con él, y me genera conflicto en las cosas que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Como en el narcisista que les digo que tiene un nivel educativo bajo, o sea, genera un montón de conflictos porque a las fuerzas quiere ser supervisor, no tiene las capacidades, pero él en su idea de su propia autoimagen cree que lo merece, porque sí, ¿no? Entonces, no, para que poder decir que es un trastorno tiene que cumplir esas tres características, que me genere malestar personal, en mis interacciones y en mi funcionalidad, ¿no? Bien, entonces, lo que caracteriza al trastorno límite de personalidad, porque vamos a ver, el trastorno límite tiene diferentes nombres. De hecho, el nombre que le da la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, con la clasificación internacional de las enfermedades, es el trastorno de las emociones inestables, ¿sí?, o trastorno inestable de la personalidad, ¿sí? El punto cardinal del trastorno límite de personalidad son las emociones, ¿sí?, realmente inestables, que van del amor al odio, que son extremadamente intensas, ¿no? Por ejemplo,
Cuando se enamoran es dar todo y es lo máximo, pero si algo de la relación no salió, pues es una basura, no quiero ver la vida. Y cuando están en terapia, la primera sesión es como, wow, el terapeuta es lo máximo, me quiero casar con él, ¿no? Y en la siguiente sesión, cuando le haces ver algo que no le gustó, te quiere matar y eres el peor, ojalá te mueras, y no, entonces se van estos polos, ¿no? Están escindidos, esto se le conoce como dicotómico, ¿no? Ante una misma persona puedes sentir como esa pasión positiva como todo lo negativo, ¿no? Entonces son esas emociones intensas, caóticas, dicotómicas e incontrolables. Entonces, cuando esas emociones están en control, ¿sí? Y que les lleva a hacerse daño o a hacer daño a los demás, es cuando se puede, no es obligatorio, pero se puede recurrir a fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, el punto cardinal es la inestabilidad emocional. Segundo, la inestabilidad de imagen, ¿sí? De repente se pueden sentir muy guapos, ¿no? Muy exitosos o X, ¿no? Porque además son hipersensibles al juicio social, ¿no? Entonces se pueden sentir muy bien y al rato pasó algo, por ejemplo, ¿no? Una chica sexy, muy bonita, ¿no? Se está maquillando y de repente se ve un barro y quiero morir, o sea, qué asco de gente, no voy a salir, estoy horrible. O sea, es un barro, ¿no? Pero así se desmoronan fácil, y en esta cuestión de la autoimagen, pero no nada más es en la autoimagen, es en los valores, ¿no? También, de que no sé, de la honestidad, la lealtad y todo eso que pueden tener así como muy firmes y de repente les desbordan, ¿no? Las metas incluso, ¿no? Siempre son personas que inician las cosas con mucho entusiasmo y conforme van pasando las cosas y se van encontrando con limitaciones o con frustraciones, así como, ay no, yo mejor renuncio a esto y ya se van a otro lado y luego ya empiezan. Y es muy raro que persistan en algo, ¿no? Terminan abandonando muchas cosas y personas, y ¿no? Lo que caracteriza al comportamiento con una persona con este tipo de emoción, este tipo de autoconcepto, pues son demasiado impulsivas, ¿no? Son poco tolerantes, son extremadamente impulsivas, pueden hacerse daño a sí mismos o a la otra persona, si es que en un momento se sintieron agredidas, pueden agredir, aunque no haya evidencia, sino simplemente se sintió agredida y agredió, ¿no? O en la búsqueda del placer, ¿sí? Como pueden ser compras compulsivas o el comer de más. Y pues obviamente, imagínense una persona con esto, emocionalmente inestable en sus emociones, o sea, emocionalmente inestable en sus valores y autoconcepto, imagínense su interacción con los demás, ¿no? Entonces, súper caótico, la mayoría de las personas cuando están en su fase interna, ¿no? Porque eso se contagia también, ¿no? Entonces lo ves súper emocionado o súper emocionada y te enganchas, ¿no? Y es muy común que sus tipos de relaciones sean caóticas porque la otra persona se engancha. Si la otra persona no se engancha, pues no puede haber caos porque la otra persona pone límite. Pero lo típico es que se consiguen personas que no les ponen límite y si le ponen límites, pues se van, ¿no? Entonces sí se vuelven como demasiado intensas estas relaciones, ¿no? Muy caóticas y les digo todo el tiempo, es muy bueno todo o muy malo, no te quiero ver y al rato te vienen así como que me siento mal y yo tengo que buscar lo que me hace sentir bien y vuelven a buscar esa relación, ¿no? Entonces se vuelven como relaciones bastante tóxicas, ¿no? Entonces, la intensidad que tienen esas personas pues es demasiado alta, son caóticas, están escindidas, muy impulsivas y algo que se ha visto en común también es ese sentimiento crónico de vacío, nada les llena, ¿sí? Y todo el tiempo tienen miedo a ser abandonados. Cuando su autoimagen está bien, pues no, se acaba el mundo, no los necesito, ¿no? Cuando su imagen está desmoronada, así como, es que yo no merezco a nadie, soy una basura, me van a abandonar, y qué miedo estar solo, ¿no? Entonces, yo mejor prefiero morirme, ¿sí? O estar rogándole a la otra persona para que no me deje, ¿no? Y entre eso de que me quiero morir y yo no quiero que me dejen, pueden haber intentos suicidas o amenazas que a veces lo que quieren es nada más quitarse ese sufrimiento, porque les digo, como es muy intenso también el dolor y el sufrimiento, lo que quieren es dejar de sufrir y se quieren morir, ¿no? Pero también está la otra parte en que no quieren que las abandonen y el único recurso que encuentran es de que si me dejas me mato,
Luego dicen, no, lo que pasa es que te está manipulando, ¿no? Pero no, realmente esas personas sí han hecho de dejar de sufrir y quererse morir, pero sí es verdad, puede ver la otra parte. Pero el hecho de que tenga esta otra parte como manipuladora no significa que luego vaya a tener otra parte donde sí está sufriendo y de veras se quiere morir, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy complicado y más cuando es una persona común y corriente con la que estás conviviendo. Nosotros ya en el área de salud mental pues comprendemos, ¿no? Qué es lo que está pasando y tratas de explicarle a la otra persona, pero se deja llevar también con la emoción y la cuestión cultural, pues es bien complicado, ¿no? Esos pacientes, por lo general, sí los pasan inadvertidos. Sí, sí, sí. A diferencia de los histriónicos, ¿no? Por ejemplo, un hombre o una mujer, es más visible de las mujeres histriónicas, siempre es con el físico, ¿no? Explotadas, muy humilladas, muy exuberantes, ¿no? Y eso pues sí llama la atención, pero son histriónicos. Y hay muchas histriónicas que son también border, ¿no? Pero una persona que nada más tiene TLP pasa normal hasta que hacen el contacto, ¿no? Entonces ya interactúan, ¿sí? Y entonces ahí está que o eres de amor, pero así como la emoción o la emoción mala, ¿no? Es decir, esto sí. También puede confundirse un poco también con la codependencia. Sí. Es una cosa, es una codependiente, ¿no? Exacto. Entonces ahí puedes, pero, ¿dónde se diferencia? Sí, porque en el trastorno límite de personalidad, la codependencia es como mientras se consiguen algo. Por ejemplo, si tiene una relación con usted, primero con usted es una relación muy intensa, muy buena, muy mala, pero al mismo tiempo tengo miedo que me abandones, pero si conoce a alguien, pues ya no funciona, ahora tiene que ser acá, o diferencia todo así acá, hasta que no le funcione, entonces tiene que ser acá, ¿sí? Y entonces, y a diferencia de un codependiente, es ahí y a fuerzas tiene que ser ahí, ¿no? Y acá no, no, acá es por el miedo al abandono, por quien esté. Dependiente es fiel a su. Sí, porque es dependiente, sí, exacto. Y acá no, acá es miedo que me abandone. Entonces yo elijo tal cosa, estoy afuera de tal cosa y si me van a abandonar, no. Ajá, no. Ajá. Entonces, sí, entonces, esta agitación emocional es muy intensa y genera mucho sufrimiento y lo ideal es que se medique para que pueda trabajar en psicoterapia si se lo quiere cambiar, ¿no? Les digo, ya una vez que se explota la emoción, es tratar de controlarse, lo ideal, porque luego dicen, ay, al rato se le pasa, o sea, no, a veces puede ser tan intensa que si no hay una forma de contenerse, pueden llegar incluso a alucinar o a tener ideas delirantes de que los van a matar, de que les van a hacer algún daño, pueden tener alucinaciones auditivas, incluso de que se conocen como cuadros micropsicóticos, que pueden durar en casos súper raros hasta 3 días, ¿no? Entonces, así de intenso se pone, todo el cerebro se prende, pero en mal plan, pues, casi siempre es en mal plan. Entonces, cuando les da depresiones, son depresiones que pueden llegar a ser súper severas, que a veces requieren internamientos y que son recurrentes, ¿no? Hay un estado de desesperanza donde dicen, es que ya me cansé de que todo el tiempo, todo el mundo me abandona, es que nadie me quiere, es que, porque todo el tiempo es así, ¿no? Es que todos, es que nadie, es que siempre, es que nunca, o sea, completamente dicotómico, no hay grises, ¿no? Todo el tiempo es como muy intenso, ¿no? Y es lo que también luego dificulta la psicoterapia, ¿no? Y les digo, pueden llegar a autolesionarse para disminuir la ansiedad, ¿sí? O como para evitar una abandono. ¿Sí? Entonces pueden tener comportamientos muy riesgosos, como apuestas, gastos, conducción imprudente. Si van, por ejemplo, si es el hombre, el border, y está manejando un carro y algo dijo la mujer, o voltea a ver a otra persona, o recibe una llamada, le pisa el acelerador, ¿no? Y hasta donde tope, ¿no? Sexo inseguro, atracones, trastornos de la alimentación. De hecho, en los centros de adicciones hay muchas personas con trastorno de personalidad. La mayoría son con rasgos antisociales. Mujeres que están en los centros tienen muchos rasgos de trastorno de personalidad y de hecho las drogas les ayudan a modularse a veces, ¿sí? Por eso se enganchan, porque de alguna manera les ayuda a sentirse como en control. ¿Sí? Un medicamento temporal. Ajá, sí, porque la droga funciona como el medicamento. Entonces,
Por eso luego se dice, no, es que si usas medicamento, vamos a evitar que caigas en las drogas. Y luego en los centros le dicen, no, es que el medicamento es una droga, ¿no? Y así como, ¿cómo le explico? El medicamento, ¿no? Y la droga sí, y genera como más. Pero, a ver, ahí repita, qué bueno que toque Sí. este tema, ¿no? Por eso yo trabajo en centros y Claro. ese es mi tema, y de repente así decimos, ¿no? O sea, pues te voy a quitar de las drogas, pero te vas a hacer adicto a las pastillas y eso. ¿Por qué? Yo creo que eso solamente lo puede determinar bien un psiquiatra preparado en esto, ¿no? Exacto. Porque yo estoy viendo ya de acuerdo a lo que nos estás diciendo, si hay personas que requieren, Claro. ya sea porque alguno de sus neuroquímicos no es un tipo de problema, Así es. sí, pero no se puede, o sea, su personalidad adictiva Exacto. Y es lo que es otro rollo, ¿no? sí. Totalmente diferente. Porque luego se vuelve muy complicado porque en los centros, por ejemplo, un paciente tiene mucha angustia que le causó el cristal, digamos, ¿no? Entonces, sabemos que en un periodo de 3 meses esto se va a regular y ya no va a necesitar medicamento. Pero como el paciente se sintió bien con el clonazepam, después que ese sí genera adicción. Los antidepresivos no, fluoxetina, sertralina, eso no genera adicción, pero el clonazepam sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de repente le agarraron la idea a un fármaco porque creen que eso fue lo que les hizo sentir bien, ¿no? Y ya no lo como viperideno, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en saber quiénes sí y quiénes no. Bueno, la personalidad, cuando pierden el control, se medica para que empiece terapia. La personalidad no se la vas a cambiar con medicamento, es modularlo para que trabaje, ¿sí? Y en este caso del centro, sí. Hay que modularlo mientras trabajas porque el medicamento no lo vas a llevar toda la vida, es mientras Es un trabajas. auxiliar. Es un Una auxiliar dentro de la misma terapia, pero una vez que se le... Mucho, porque es una personalidad. Porque, por ejemplo, el adicto es muy dado a manejar. Muchas veces hay psiquiatras que no tienen la experiencia, o sea, o no les comentan que ellos son adictos. Entonces el psiquiatra le da un medicamento pensando en que lo va a quitar alguna personalidad, cuando lo que tienen es una adicción. Exacto. Y como dices, se vuelve ya del otro medicamento, y sí te deja una, pero se va a la otra. A la otra, sí. Pues es como cuando te haces una cortadita y te ponen un punto. Ajá. El punto está ahí nada más para que haga la cicatrización. Y luego Y luego lo quitas. Ajá. No lo dejas ahí, ¿verdad? Exacto, exacto, sí. Pone más punto, oye, pero Ay, no, ya no, sí. Ay, ya no, o sea, ya no. Ahí pone más, ¿verdad? Sí, exactamente, como nada más para apuntar. No es de primera elección y no es única, ¿sí? Si hay un trastorno, tiene que trabajar. Como hay muchos, si es en un centro, el centro ayuda como terapia. Claro. No es psicoanálisis, no es tratamiento conductual, pero tienen su estrategia y a muchos les funciona. Porque hay mucha gente que dice, pues a mí se me quitó solo. No, algo, eso se tiene que... Ajá, y lo primero es eso, ser consciente y segundo, trabajar en lo que quieres modificar, ¿no? Y entonces, como dijo el compañero, ¿no? Entonces todos tenemos un trastorno de personalidad, ¿no? Como dice aquí, luego hemos logrado determinar que 9 de cada 10 personas creen que son 1 de cada 10, ¿no? Como yo soy la excepción a la regla, ¿no? O como ya revisamos y, es que yo tengo. O sea, todos tenemos rasgos, ¿no? Entonces, para poder decir que una persona tiene este trastorno de personalidad, ya dijimos, hay 10 trastornos clasificados. Pero hay un montón de personalidades que no están clasificadas porque son, digamos, normales, porque no generan malestar a otros. Digo, porque no me generan malestar. Pero hay una personalidad que se conoce como pasivo-agresiva, que son los chingaqueritos, ¿no? Y que es una personalidad, ¿sí? Pero no tienen tratamiento porque pues, ellos no se sienten mal y pues entonces no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando ya me genera mucho malestar, donde ya se tiene que hacer una intervención, entran acá, ¿sí? Entonces, para poder decir que una persona tiene este trastorno de personalidad, primero, insisto, la inestabilidad en sus relaciones interpersonales, emociones, autoimagen, 5 de los que siguen, ¿no? Que son variados, puede ser son 9 y de esos tienen que ser 5, ¿no? Que son esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario, porque les digo, a veces no está pasando, pero ellos lo interpretan que los van a dejar, ¿no?
Relaciones interpersonales inestables e intensas, que van de la idealización a la devaluación, ¿no? Inestabilidad en la identidad, en autoimagen, les llevan a sentir grandiosos, súper bien, y algo pasó y pum, son una porquería, no se quieren esconder, y así, ¿no? Impulsividad, que puede llegar a ser dañina, como pues, gastos en sexo, de drogas o en la comida, ¿no? Comportamientos, amenazas o intentos suicidas. Les digo que pueden estar en el o para evitar el abandono, ¿sí? Sí, es muy común el cutting, y eso es bien importante. No todos los que hacen cutting se quieren morir. Muy pocos de los que hacen cutting se quieren morir. Y no todos los que se hacen cutting tienen trastorno de personalidad. ¿Sí? Hay quienes lo hacen nada más como de hobby, así, ¿no? Pero aquí sí, el cutting es porque se siente muy mal, es una fuga de poderse plantear en el aquí y en el ahora y de dejar de estar pensando en juicio, ¿no? De manera constante. Entonces, su inestabilidad afectiva, que es muy volátil, o sea, estar aquí bien tranquilo, cotorreando, de repente alguien dijo una palabra que él o ella interpretó de una forma y ya se enojó y se levanta de la mesa, sí, pero ¿cómo? Estábamos bien tranquilos, ¿no? ¿Por qué se enojó? Entonces, así de volátil. Ese sentimiento crónico de vacío, o sea, nada lo llena, entonces, de repente tienen muchas relaciones con personas del sexo opuesto o del mismo, o sea, dependiendo de la preferencia, ¿no? Muchos gastos, así, para tratar de llenar ese vacío que nunca se llena, ¿no? La ira inapropiada, o sea, pasa algo y ya se enojó y ya no la vas a poder apagar, ¿no? Se sale de control y les digo, puede llegar a tener conductas temerarias como manejar de manera rápida y así, ¿no? Y la ideación, pues, esas psicosis que decíamos de que piensen que le van a hacer daño. Un ejemplo así muy gráfico, ¿sí? Está en esta película, no sé si la vieron, El terror de la mente, si recuerdas. Si recuerda la chica, ay, se me olvidó cómo se llamaba, Valentín. Es Clementine. Clementine, ajá. De ella, el color del cabello, esa impulsividad que tenía, que de repente se enamora de su mente, ¿no? Como esa inestabilidad, esa impulsividad, ¿sí? Y algunos autores, sobre todo psicólogos, le conocen como la personalidad camaleónica, porque de repente parece como que se comportan pacientes bipolares, de repente como pacientes con esquizofrenia, de repente como trastornos de personalidad. Entonces, cuando llegan a la terapia o a la consulta psiquiátrica, al inicio es muy difícil ponerle la etiqueta de trastorno límite, no sin dudar de que a lo mejor hay otro trastorno, pero conforme me dices, no manches, yo la vi hace 2 meses con un médico y ahorita viene con una depresión, o sea, pero ¿cómo si yo otro también? Y luego de repente se psicotiza, es como, ¿qué está pasando, no? Por eso también se le conoce como trastorno fronterizo, porque está entre la neurosis y psicosis o borde, porque está en ese borde entre lo neurótico y lo psicótico, que como se dividía antes, ¿no? Bien, entonces, trastorno, les digo yo, y depende también las manifestaciones en cuanto a la cultura, y la intensidad y el ambiente, ¿no? Habrá ambientes donde esta cuestión caótica emocional lo favorece y entonces pierda más el control, ¿no? Y otros ambientes que los contienen un poquito más, ¿no? Hasta que no empiezan a involucrarse otra vez, engancharse con las personas, ¿no? Mientras no se enganchen emocionalmente con alguien, cuando les pone el límite, pues se pueden regular un poquito más, ¿no? A diferencia de cuando ya la persona le sigue el juego, ¿no? Entonces, en el trastorno límite de personalidad hay que aprender a poner límites a las emociones, ¿no? Porque si le quieres poner límites de manera externa, pelean y va a haber mucha ira y entonces vamos a tener que medicar, ¿no? Entonces, el trastorno límite de personalidad tiene una prevalencia un poquito más amplia que la esquizofrenia, está del 1.5 a nivel mundial y es más común en países desarrollados. Porque nosotros pues vive más la cuestión de la sobrevivencia, ¿no? Y acá ya va como... Está ocupada en otras cosas. Sí, les digo, el 75% se observa en mujeres, ¿sí? Pero también hay en hombres, ¿de acuerdo? Y el trastorno límite de personalidad lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la consulta externa de psiquiatría, el 10% de nuestra consulta son pacientes con trastorno límite. Y los pacientes que están hospitalizados en un hospital psiquiátrico,
es el doble. El 20% de los pacientes hospitalizados en un hospital psiquiátrico es por el trastorno límite de personalidad, ¿sí? Y es un hallazgo muy interesante que es muy común en los pacientes con trastorno límite de personalidad es que fueron víctimas de algún tipo de abuso, ¿sí? El 80% reporta haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia. Cuando hay un evento extremadamente traumático en la infancia, empieza a generar alteraciones en la amígdala, que es la que activa el estrés y la respuesta ansiosa. ¿Sí? Entonces, si un niño sufre algo muy traumático, el riesgo de que desarrolle algún trastorno se multiplica. Y entre esos trastornos que puede desarrollar es un trastorno de personalidad. ¿Sí? Les digo, de las complicaciones, lo peor que puede pasar al tener una personalidad de este tipo, ya como trastorno, sí, porque les digo, todos podemos tener media border, a veces son como respuesta como border, sí, y es normal, todos podemos tener 1 o 2 criterios y no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando es el trastorno como tal, nos puede causar un montón de complicaciones como los intentos suicidas recurrentes, ¿no? A veces les digo, no es que se quieran morir ya, o sea, de manera biológica estamos programados para sobrevivir, que es el instinto de vida, por eso comemos, por eso respiramos, por eso demás, ¿sí? Pero en una persona con trastorno límite de personalidad, lo que quiere es dejar de sufrir, porque acuérdense que el sufrimiento es muy intenso, ¿sí? Entonces lo que hacen es, están haciendo daño y como, ay no, pues siempre no. Pero a veces se les pasa la mano y a veces, por ejemplo, por querer evitar un abandono, y se me va a cortar para que regrese y a veces se les pasa la mano y sí se mata, ¿no? Entonces, esto de que dicen, si está avisando que se va a suicidar es que no lo va a hacer, eso es un mito, porque muchos sí lo hacen, ¿no? Con trastorno límite de personalidad sufren depresión mucho más común que cualquier otra persona, ¿sí? Pero depresión de verdad, depresión diagnóstica que se tiene que medicar los episodios depresivos, ¿sí? O trastornos de ansiedad, de hecho es más común que permanezcan todo el tiempo en ansiedad, expectativa y esa duda de que si los quieren, que si los van a abandonar, que si son una porquería o si, ¿no? Adicciones, les insisto, muchos de ellos recurren a las drogas porque es ansiedad del sufrimiento, ¿sí? Las autolesiones como el cutting, pero también se pueden meter en problemas legales. También para evitar un abandono tienen conductas similares a los codependientes, ¿no? Llegar a hacer cosas ilícitas con tal de pertenecer a un grupo o permanecer con una persona que a veces les hace daño. Cuando tenemos enfrente un paciente con un trastorno de personalidad límite, que es muy grave, es muy complicado hacer el diagnóstico, es decir, están deprimidos o están ansiosos y el trastorno de personalidad se va a segundo término, ¿sí? Entonces, ya cuando estás viendo cómo va evolucionando la depresión, así como, caray, no era nada más depresión, o sea, de fondo está toda esta problemática, ¿no? Entonces, se puede confundir, si la paciente llega en un periodo de intensidad y que está psicótica, lo podemos confundir con un trastorno psicótico, por ejemplo, ¿no? O un trastorno bipolar. Ahorita vamos a ver la diferencia porque es al trastorno límite de personalidad, todo el mundo les dice bipolar, tanto plática y ya te enojaste que bipolar, o sea, no, puede ser como rasgos de personalidad límite, no es que sea bipolar, y ahorita vamos a ver, ¿no? Les digo, pueden tener episodios en que son como muy obsesivos, muy ordenados, así, pero son episódicos y luego otra vez vuelven a ser como son, ¿no? El TDA también se puede parecer un poquito por la impulsividad, ¿sí? Y el trastorno bipolar, ¿lo recuerdan? Se llama bipolar porque tiene 2 polos. En el de los neurotransmisores están agotados, no tienen energía, su autoestima está baja, su autoconcepto, todo es bajo, ¿no? Y eso dura por lo menos 2 semanas, o sea, no es como en el trastorno límite que en el mismo día cambia, ¿no? De ser depresiva, ¿no? No, en el bipolar son depresiones, con este ánimo bajo, todos los días, la mayor parte del día, por lo menos, ¿no? Y luego periodos de normalidad y después periodos en que hay exceso de energía, exceso de productividad, y por lo menos una semana, ¿sí? Entonces, sí queda clara la diferencia entre un trastorno límite y un trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, el bipolar tiene episodios más prolongados, más estables, ¿sí? Y en el límite no, todo el tiempo está con altas y bajas, ¿no? Con la propia interacción. Entonces, eso es lo que pasa en una gráfica del estado de ánimo de un paciente bipolar. Si se fijan, tienen más episodios depresivos que maníacos, ¿no?
y va cambiándose en cambio. Un border o un limítrofe, ¿sí? Su humor todo el tiempo es inestable, todo el tiempo, ¿sí? El pensamiento de un bipolar depende de la fase en la que se encuentra. Si está deprimido, pues sus pensamientos son negativos, de baja autoestima, pero son grandiosos, son muy productivos, están muy acelerados. Y en el border todo el tiempo es inestable, ¿sí? De repente estoy mal, sus pensamientos ante una misma situación es muy dicotómica, ¿no? La corporeidad y todo, ¿no? El comportamiento. Y les repito, el tratamiento, lo que más ha funcionado es el tratamiento combina paciente con un trastorno límite de personalidad grave. La manoterapia le va a hacer un relajo al terapeuta. De hecho, cuando a mí me llega un paciente con trastorno límite, yo me la pienso un montón en continuar el tratamiento porque es muy desgastante. Porque el paciente cuando dices, bueno, tengo un plan, ¿sí? Yo soy terapeuta y yo de tu lado para ayudarte, para que salgas de esto. Pero si al momento que le vas poniendo sobre la mesa los síntomas, su comportamiento, la impulsividad, se enojó y en ese momento te quiere matar, ¿no? O te dice cosas que de repente se levanta y se sale, ¿no? Entonces, es muy complicado. Si ya va medicado, que ya no se pone tan intenso, ¿sí? Entonces, ya lo medicas para modular y poder trabajar. Y conforme hay aceptación, ¿sí? Y conforme va habiendo compromiso, entonces el medicamento se va bajando hasta que se quita. Y hace que el trabajo sea más rápido, ¿sí? A diferencia de que si lo tomas todo el tiempo así con las emociones a flor de piel, es muy complicado y muy desgastante para el terapeuta. Entonces, lo ideal es que lo mediques. ¿Qué medicamento? Depende de los síntomas. Nunca una benzodiazepina como clonazepam, alprazolam, así como única terapia, no. Nunca, ¿sí? Se puede dar a lo mejor si hay un trastorno depresivo de ansiedad, se puede dar, pero de manera transitoria cuando hay ese otro trastorno, ¿no? Y de la psicoterapia, hay 3 que han demostrado su eficacia, ¿sí? La más popular es la dialéctico-conductual, en cual el terapeuta le va sirviendo como espejo y le va haciendo cuestionamientos hipocráticos, ¿no? De que, ¡ay, es que nadie me quiere! ¿Nadie? ¿De veras nadie? ¿Ni tu mamá? Bueno, a mí, pero... Entonces ya lo empiezan a cuestionar, ¿no? Y empiezan a manejar las emociones, y entonces dicen, de veras, o sea, no, la cosa no era tan grande que pensaba, ¿no? Pero es así todo el tiempo, ¿no? Cuestionamiento hipocrático. ¿Y cómo te sientes ahorita? No, pues me siento bien, cabrón. Entonces, tú dejas que explote con esas situaciones, así como, a ver, ahora sí, concéntrate aquí y ahora, ¿sí? Respira profundo, estamos en el consultorio, estamos en una sesión, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo te sientes? ¿Tú cómo denominas esa emoción? Y así empiezas a trabajar, ¿no? Entonces, mucho en el aquí y en el ahora y el estarse cuestionando y darse cuenta que las cosas no son tan intensas o tan dicotómicas. Y si no está medicado, pues no todo el tiempo están aferrados de que así es, porque así lo sienten, pero si ya está medicado, no, pues sí tienes razón. Una pregunta, ¿lo de bipolar es malo? No, es una enfermedad que se tiene que medicar, porque es una enfermedad del cerebro. Porque yo tengo una chica de 15 años, o de bipolar. ¿No es buena qué? A veces anda buenas que se como un genio, así por perdido. Porque puede ser esto. Porque les digo, el bipolar por lo menos son 2 semanas continuas todo el día, todos los días, de depresión. Y ahí no hay otro. Y después puede pasar meses o incluso años, y de repente mucha edad muy acelerada. ¿Verdad? Pero el bipolar no. El tratamiento es de por vida. Y tiene que ser con medicamento ahí a fuerzas, porque es una enfermedad del cerebro. El trastorno de personalidad es psicoterapia y medicamento un ratito mientras va a terapia. O a evaluarla, ¿sí? Porque a lo mejor es esto, ¿sí? O a lo mejor está sometida a mucho estrés, porque luego esa es otra situación. Cuando hablamos de personalidad, es algo que empieza en la adolescencia y que persiste. Si está iniciando, lo que tenemos que enseñar es aprender a regularse, ¿sí? Enseñarle de que hay otras formas de responder a eso, pero si su reacción me sacó de control a mí, pues ya perdimos, ¿verdad? Porque lo estamos reforzando, ¿sí? Entonces, primero con tranquilidad. Y si yo no puedo, pues entonces pido ayuda, como a un terapeuta, para que tenga esa evaluación y poderlo diferenciar, porque a lo mejor es esto. Y más si está adolescente es muy normal. Dice, todos los adolescentes son borderline, ¿sí? Porque están en esa fase principal de esta modulación donde están aprendiendo, ¿sí? Entonces,
Se puede evitar, ¿no? No, el trastorno bipolar es genético y necesita tratamiento toda la vida, es como la diabetes. El trastorno bipolar es una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, que ya que una vez que te dio, ya no hay marcha atrás. Pero hay diferentes tipos de trastorno bipolar. ¿Tu hija qué edad dices que tiene? ¿Va a cumplir 16 años? Sí, está en la etapa. Sí, por eso dicen todos los adolescentes, todos son limítrofes, borderline, porque están en ese proceso de regulación. Por la cuestión biológica, que ya vienen las hormonas, empiezan a generar alteraciones neurotransmisores. Pero si esto ya es continuo, sí, y se está haciendo persistente, entonces lo ideal es que lleve psicoterapia ahorita para evitar que se le estructure una personalidad como esta que les pone más dificultad en la vida. Pero en los 80s, a la adolescencia le decían la edad de la chocantería. Sí. Y precisamente por eso, porque se están aprendiendo. Platico con gente así, me dice, es que no te apures, es la rebeldía. Es la que tiene, digo, no animales. Sí, y hay que aprender a regular. Si yo como papá pierdo el control, vamos a perder. Mi hija la grande que más descansa le decía a mí, no te enojes mamá, es bipolar esta niña. Le digo porque es como realmente ¿Cómo andar? sí, Y ya de rato llegabas y de rato viene enojada. sí, es mejor que la revisen. Lo que comentaste es que un bipolar no cambia tan rápido, ¿verdad? No, de un día Pero les hablo de la bipolar, pero no va a ser esto posiblemente o la adolescencia, pero para saber si es adolescencia o es un trastorno, ya hay que evaluar. es mamá ya, es mamá. Sí, para que le evalúe. Ocupo de que la vean porque quedó trastornada ahora porque le pasó a su hermana. Porque eso empeora, ¿sí? Como decíamos, una situación traumática empeora todo. Y si es un límite y tiene una situación de esta, pues los pone más caóticos. Pues una situación caótica empeora el caos en estas personas. Entonces, sí es importante que sea evaluado. Es dicotómico. Que de bueno o malo, o sea, no puede ser, de repente yo puedo decir, esta taza es buena, ¿sí? Y al rato no, esta es una cochinada, ¿no? Este café está muy bueno y de repente algo, No hay términos medios, ¿verdad? nada, todo es como muy intenso, bueno o malo, blanco y negro, o sea, nada puede ser como intermedio, no, es muy intenso y hacer. ¿Puede influir el medio ambiente donde se desenvuelve? Sí, mucho. Por eso, cuando ya está el problema muy grave, lo ideal es sacarlo del medio, para que trabaje y después volverlo a insertar. Pero si es el que hace que esté así y si lo regresas, vuelve a hacer esto, vuelve a caer a lo mismo. Si pudiera, porque pues es su personalidad y tiene como esa tendencia, ¿no? Pero se supone que cuando lo sacas para trabajar acá, trabajas también con la familia. Entonces se trabaja mucho lo de la terapia sistémica, ¿sí? Donde se interviene toda la familia y es como en adicciones, ¿sí? Tú sacas a la persona, lo rehabilitas, trabajas con él y lo regresas al mismo ambiente donde tiene los mismos estímulos, las mismas reacciones. Sí, hay casos raros en que no les afecta, pero el 80%, si no es que más, sí les afecta y vuelven a recaer. Pero lo malo de un paciente límite, como le dices, no veas a tu mamá, no veas a tu papá, no veas a tus hermanos, culturalmente, claro que se puede, pero culturalmente es como un poquito más complicado. Entonces, por eso la mayoría de los adictos caen en ese tipo de trastornos, ¿no? Aún sin importar la edad ni nada, o sea, caes en ese tipo de trastornos, porque hay un trastorno de conducta totalmente anormal, porque no sabes en qué momento estás bien y en qué momento estás mal, ¿no? A veces te encuentras, como dices tú, estás con la droga, pero estás tranquilo, todo está bien, mientras la tengas, vienes y empieza con ese tipo de reacción. O al revés, vienes el trastorno y usas la droga, pero ya como... Sí, de hecho, lo primero de que el trastorno te lleva a la droga es lo más común y luego ya se pierde más el control porque hay drogas más impulsivos y más inestables, ¿no? Es como un círculo, es como el huevo y la gallina, ¿verdad? Pero sí, hay personas que no tienen trastorno de personalidad, que se hacen adictas y desarrollan conductas disociales que se parecen a esto. Y lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial es
cómo el trastorno de personalidad se va estructurando desde la adolescencia y se persiste. Y cuando usan drogas es de que no, él no era así, y a partir de la droga, entonces eso nos da, porque el abordaje es distinto. Porque si es por la droga, ahí sí es primero la medicación, hasta que no te estabilizas, entonces ya entras a terapia. El otro tipo de abordaje psicológico es la esquemática, que es trabajar con lo del que aprendimos, todas las respuestas automáticas que aprendimos a lo largo de la vida, es hacerlas conscientes y cambiarlas, darle un significado distinto. Se llama la reeducación. La reeducación, exactamente, o reaprender, como dicen, o desaprender y aprender, como es ahora que le llaman, ¿no? El desaprender. Y la mentalización, este tipo de psicoterapia es muy maternal, ¿sí? Una de las teorías del desarrollo de este tipo de trastornos es de que les faltó precisamente esa regulación de la mamá, ¿no? Entonces, la mamá nunca estuvo ahí para decirle, a ver, estás enojado, yo sé que estás enojado y por eso reaccionas así, respira profundo, esto que tú tienes se llama enojo y es porque no obtuviste lo que querías, tranquilo, hay que aprender una manera distinta de responder cuando quieras esto, acuérdate que lo puedes pedir de tal manera, ¿no? Entonces, en este caso es de que la paciente se cortó, ¿no? Y así, ay, ¿por qué te cortaste? No, es que la situación, ¿no? ¿Qué estaba sintiendo? No, pues es que no sé, tenía como rabia, tenía como, ok, ¿en qué estabas pensando? ¿No? Entonces, ya a partir de ahí empiezan a darle nombre a las emociones y cómo fue. Y entonces ya una vez que le das un nombre a la emoción y la validas, porque luego muchas personas nos cuesta trabajo aceptar que tenemos celos, que tenemos vergüenza, que tenemos envidia. O sea, yo, ¿cómo voy a tener eso? Eso es malo, ¿no? O sea, y en la mentalización es aceptar de que todos tenemos celos, todos tenemos envidia, y eso porque es una emoción normal, ¿sí? Entonces validamos, decir, me siento así. Por eso luego me aparece el enojo, porque yo no debería estar así, ¿no? Y entonces ya empiezas a darle nombre, empiezas a validar emociones y empiezas entonces a comprometerte a reaccionar distinto. La emoción va a seguir, ¿sí? De manera automática mientras la vas trabajando, ¿de acuerdo? Pero sí es muy cansado y las terapias no son de 3 meses, ¿no? Para hacer para el trastorno de personalidad son a veces de años, dependiendo del tipo de psicoterapia. Se supone que estas 3 son más rápidas, más resolutivas y el paciente debe sentirse como bien, pero no es ir a terapia sentirte bien, es ir a terapia. Entonces, hay quienes necesitan más que un psicólogo, un centro, porque esos necesitan que les griten, que les digan que, ¿sí? Y otros no. Por ejemplo, en el TLP, mucho lo que necesita la discusión es la mentalización, alguien que los escuche, que no los juzgue, que les ayude a validarse, ¿sí? Y otros que no, otros que necesitan como reestructuración y así. Entonces, el tipo de terapia depende del tipo de persona, como... Porque digo, los estudios pasa mucho así, ¿no? De que se pelean, la situación viene mucho del psicoanálisis, ¿no? Y los otros vienen de terapia cognitivo-conductual. Entonces, los de terapia cognitivo-conductual dicen, el mío es súper fraco porque yo ya la medí, demostré que esto funciona más que tú, ¿no? Y el psicoanalista lo que le dice, sí, mis estudios más recientes dicen que tus recientes estudios son una mierda, ¿no? Entonces, todo el tiempo se están peleando y aquí no es funcionado cuestiones estadísticas, aquí no es tan importante, aquí es el individuo y el terapeuta y el cómo generar esa interacción y ese cambio, ¿no? Hay quienes les funciona más esto, ¿no? Dice, el oráculo me dice que eres una chica insegura, satisfecha, que prefiere escuchar lo que un supuesto adivino, vidente o astrólogo pueda inventar en base al resultado aleatorio de una caída de un grupo de hojas de té o la disposición azarosa de un conjunto de cartas o estrellas a asumir el control de su propia vida o destino, ¿no? Entonces le está diciendo eso y mucha gente recurre a brujos, recurre a la amiga, a la vecina, que los astros, que los ángeles, y además de su gestión y no están trabajando el síntoma. Y ella bien contenta, ¿no? Después de que ella es franca, así, dice, wow, usted es fantástica, la voy a recomendar entre mis amigas, ¿no? Quería poner uno de la psicóloga, era honesta, pero era muy grosera. Yo lo puse, ¿no? Y también está esta otra parte, ¿no? Donde dice, entiendo perfectamente que se pare sobre 2 de estas cada día y ya verá cómo empieza poco a poco a salir del hoyo en el que se encuentra. Y pues sí, es más o menos así, el medicamento te ayuda a salir del hoyo, pero si no trabajas, vuelves, ¿no? Bien.
Luego sucede esto, ¿no? De que la persona paga todo un tratamiento psicoterapéutico, de psicoterapia, o termina su programa de rehabilitación, ¿no? Y sale y vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario con ese tipo de trastorno. Bueno, yo soy Guadalupe, y yo en la mañana pasé, yo creo que yo tengo todos los trastornos, porque en la mañana me pasó algo y todo y todo eso, que yo me exijo de más, yo me pongo bien neurotiquísima con mis hijas, quiero así voltearlas, quiero mandarlas, que todo sea perfecto. Entonces, en la mañana pasó algo así. Tengo días que me siento bien neurótica, que no quiero ir a trabajar, que me siento con mucha flojera y me encierro en mi mundo y digo, Luco, ¿a qué vas? Si eres bien neurótica con tus hijas, en la mañana le di un cachetadón a una de mis hijas porque me puse bien, nada más porque me dijo mis verdades, me encabroné, ¿verdad? Entonces digo yo, no vayas al grupo, o sea, ¿qué vas a ir a perder tiempo? Tú no cambias. O sea, yo sola me empecé a ubicar, yo sola, y digo yo, pues es que aquí vas, pero el grupo no tiene la culpa, o sea, eres tú la que no quiere, más bien no quiero todavía así como ver la realidad, ¿verdad? Y me pasa muchas de las veces, me ha pasado esto porque dejo de practicar, porque dejo de empezar pues sí, y es porque dejo de venir también al grupo, porque dejo de venir y pues porque muchas de las veces pongo más mi bienestar en otras personas que en mí. Y eso es lo que traigo. En la mañana me pelija y se empezó a curar conmigo y yo en vez de quedarme callada, así como que empecé a la emoción con ella y nos peleamos y nos dijimos, ella sacó lo que ella sentía conmigo y yo no aguanté y le di un cachetadón, patazo, no fue un cachetadón, con lo que la agarré y ya después viene el sentimiento de culpa y ay hija, perdóname, es que estaba muy enojada y ella bien encabronada. No, a mí no me dejas con tus sentimientos de culpa, porque ella tiene programa, entonces ya no la puedo así como, y para mí es así como, ay bien, así, me siento pues así como frustrada, o sea, porque la verdad, me dieron un servicio y luego empiezo a renegar y empiezo a juzgar y digo, chingada, así con ganas de curarme, ¿verdad? Pero ¿por qué me dan ese servicio? Que no ven que yo no tengo dinero, pues si no tengo dinero es porque no trabajo, huevona yo, ¿verdad? Pero ya después así ocurrió el tiempo y gracias a Dios salió para el servicio, gracias a Dios. Y digo yo, ya, todo pasó. Ya te chingaste a tu hija, ya le dijiste esto y pasó y tú ya, ¿no? Entonces digo, no, sí estás bien, ¿no? Vámonos al grupo. Allá sí te entiendo. Y yo dije, pues te vas con tus hijas, pero ¿a qué quieres ir con tus hijas? A pegarles, a estar en modo, ¿a qué? Mejor vete al grupo un ratito que estés ahí, ¿verdad? Y sí, la neta llega el sentimiento de culpa, y eso es lo que no sé. Sí, porque, por ejemplo, lo que antes se conocía como neuroticismo, que es eso de que todo tiene que ser así, y si no todo está mal y es caótico, pues eso se trabaja con psicoterapia, ¿verdad? Porque en esto, pues medicar no, para nada, y no es un trastorno de personalidad, es algo que está favorecido culturalmente. Porque si entonces tú cambias tu juicio de valor de que las cosas tienen que ser así, a lo mejor te quitas un montón de problemas. Pero esta rigidez y esta sensación de que las cosas tienen que ser así, es lo que, por lo que escuché, pareciera como que es el origen de los problemas. No es un trastorno de personalidad, es una forma natural de reaccionar si yo tengo ese pensamiento. Y más que nada porque me empiezo a exigir de más, o sea, pero no nada más comprar, o sea, quiero comprar a mis hijas, comprarles ropa, zapatos,
con eso yo pienso que me las voy a ganar cuando no son las cosas así. O sea, yo puedo llegar y, hola, mija, ¿cómo te fue en la escuela? O, a ver, enséñame tu tarea y todo eso. Cuando no lo hago. O sea, no lo hago. Entonces, todo eso pues, son como sentimientos de culpa que yo traigo ahorita con ellas. Y sí, claro. Fíjate que mucho de lo que hemos estado hablando últimamente es de esa cuestión, la idea que tenemos de lo que debiera ser. Y toda la problemática que nos causa. Sí, nada más. Y tiene que ver con eso de es más importante y que empieces a trabajar para ser coherente, que es lo que se conoce como aceptación y compromiso. Ok, yo acepto que soy una neurótica, yo acepto que tengo altas exigencias y que la cosa no va por ahí. Ok, yo ya acepto. Pero ahora me tengo que comprometer, y esa es la otra parte, ¿sí? A realmente ser coherente, ¿sí? Que, no sé, que ya no me tengo que exigir demasiado de tal, porque no vale la pena, ¿no? Y solamente me trae problemas. Y entonces ya cuando estás en ese evento, acordarte. Y si acaba de pasar algo mal, respirar profundo y reparar, no nada más así dejarlo, ¿no? Es reparar el daño. Pero si yo ese daño se lo ejercí a otra persona, tengo que esperar que la emoción se baje. Porque entonces, si lo enfrento en ese momento es jugar con lumbre, ¿no? No, hay que esperar que baje y luego ya tranquilos, bien situados, qué vas a decir y en qué contexto, entonces empiezas a trabajar. Es más fácil si hay un terapeuta de por medio, no es de que a todos tenga que haber una terapia. Lo que es más importante es eso, que reconozcas el problema, ¿sí? Que lo aceptes, porque si yo no acepto que hay un problema, no lo voy a cambiar, ¿no? Y que te comprometes al cambio. Pero si en ese compromiso al cambio yo ya no sé para dónde, entonces puedes ir a punto, ¿sí? Digo, generalmente se recomienda un terapeuta. Y ya si la situación familiar ya se volvió caótica y ya no sé ni por dónde, entonces lo ideal cuando es familiar es terapia sistémica, familiar sistémica. ¿Verdad? Porque ahí todos ya tienen su granito, ya no son niñas chiquitas, ¿no? Pero si no creo que sea inicialmente esto como cuestión primaria, no, más bien tiene que ver con lo otro. Pero para poder saber, pues es una entrevista, una consulta, porque así a grandes rasgos pues se pueden suponer muchas cosas. Y es que al escucharlo todos tenemos rasgos, ¿no? Exacto, todos tenemos rasgos, sí. Y nos podemos sentir identificados con todos, pero como rasgos. Pero ya como trastorno persistente la mayor parte del tiempo desde la adolescencia, pues eso ya es una cosa distinta. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario o algo? Pues aquí yo creo que más que nada cuando tiene uno ese tipo de rasgos y todo, y ya está uno en asociación con maestro y todo ese tipo de cosas, pues lo más interesante es que de veras hay una concientización de lo que estamos haciendo. La reparación del daño no es un sentimiento de culpa, que es muy diferente. Es a lo que llegamos la mayoría, ¿no? De repente se da, me equivoqué, dejar que le compro, dejar que le doy para ver si la contento, ¿no? Y eso ya no más es para dar sentimientos de culpa. Exacto. Cuando uno lleva un proceso, como yo que lo llevé, me di cuenta de mis defectos de carácter, que son más que nada, más que un trastorno, son defectos de carácter. Y una vez que los conoces, pues tienes que empezar a trabajar en ellos, ahorita, ¿no? O sea, empezar a concientizar, ok, yo soy iracundo, yo soy de mecha corta, yo me camiono, cuando voy manejando me estaba inventando maíz y me tiene números y todo, ¿no? Ya de hoy yo sé que así soy, entonces ¿qué hago? Pues me mentalizo, digo, a ver, te vas a ir por periférico después de tranquilo, mejor, ya sabes que son 20 a 30 minutos los que vas a pasar en ese lapso. Entonces yo ya me tranquilicé y ya lo hago bien, ¿no? Digo, no siempre, a veces que cosita me vuelve, pero ya es menos, cabrón. Ya de menos ya sabes que por dónde tienes que ir. Y detectar cuando somos detonantes. Exacto, ¿qué es lo que te detona esa falta de personalidad? De control, de control. Sí. Y es un trabajo constante, o sea, no es de la noche a la mañana. A veces quisiéramos que se curara como la... No, es constante y recaída tras recaída, pero es trabajando. Y es normal sentirse frustrado, ¿sí? Porque, digo, no hay trastorno de la personalidad que ya fue a terapia y cada día fue mejor. O sea, sesiones que a veces 2, 3 sesiones que es mal y me hace sentir mal y yo no quiero ir con el terapeuta porque yo siento que estoy peor porque le removieron cosas, ¿no? Pero es parte, ¿sí? No es así de que empieza terapia y todo va a ir con cosas. No, en la evolución de la terapia también hay altas y bajas. Y entonces es nada más mantenerse firme. Si yo quiero un cambio, va a ser perseverante porque sé que vale la pena.
no es fácil, pero vale la pena. Y luego más como cuando no bueno, no te jugas como con las drogas. Como yo, que a mí no me gustan las drogas. Yo más bien mi droga favorita ha sido como los hombres. Bueno, yo en lo personal siempre ha sido eso. Y pues siempre va a ser eso. Nada más es aceptarlo. Y a veces no lo quiero aceptar. Y eso también es lo que me remueve. Sí, porque todo eso. la aceptación primero. Pues sí, ánimo, sí se puede. No, además es cuestión de ser perseverantes. Y ser compasivo con uno mismo. Dice, bueno, o sea, tampoco ser así como, ay, es normal, o sea, todo el mundo nos pasa. No, pero sí entender que somos humanos, ¿de acuerdo? No somos unas máquinas que programaron y que tenemos recaídas, pero que te puedes levantar, ¿de acuerdo? Y seguir siendo firme. ¿Sí? No humillarte ni nada, pero sí ser compasivo. Porque si yo no soy compasivo conmigo mismo, pues ¿cómo lo voy a hacer con los demás? ¿No? O sea, yo no puedo dar lo que no tengo conmigo. Sí, no, pues gracias. Entonces, si no hay más. Pues te agradecemos, Ceci, por esta charla. Ya les avisaremos el siguiente mes cuál es el tema que nos viene a compartir Ceci. Y los invito a que la despidamos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. No, gracias a ti. Y pues no tengo un caso así con ese caso, pero bien marcado. Sí, que es difícil, ¿no? Sí, de hecho está delicado y todo.